100 o 1000 o 2000 personas que creen en Dios porque así, por su ignorancia o lo que sea. Entonces, como ellos son ignorantes, Dios no existe. Bueno, también hay ateos ignorantes. También hay ateos que niegan la existencia de Dios por una necesidad psicológica, por supuesto. Muchos de los casos de los famosos ateos como Karl Marx o Sigmund Freud, según un psicólogo que se llama Puglitz, le hace un estudio, y en muchos de esos casos nosotros tenemos el síntoma del padre ausente. Entonces, como ellos no tuvieron la cercanía de un padre, eso tiende a hacer que la persona desarrolle una negación de la existencia de Dios. Sin embargo, no lo utilizaría yo como argumento en contra de la existencia de Dios, solamente estoy argumentando al mismo nivel de lo que ha hecho el señor Pasimiño. Lo mismo, Dios como predicción del hombre. Incluso habla de atributos del hombre magnificados. No necesariamente, sino, no es que los atributos del hombre son magnificados, sino más bien son lo contrario. Nosotros somos finitos, ¿y qué es lo contrario de finito? Dios, que es infinito. Nosotros estamos presentes en un lugar. El concepto de omnipresencia es que Dios no está sujeto al espacio. Entonces, no son nuestras virtudes magnificadas, sino más bien estamos hablando de un ser completamente distinto. Bueno, y ahí no he escuchado ningún argumento racional que niegue la existencia de Dios. La refutación. No, continúa. Sí, sí, micro, ¿no? Sí. Ya. Bueno, no he escuchado el argumento de la causalidad teleológica moral completamente, pero como lo conozco y lo tengo en un libro, más o menos es, ¿no? Si todo tiene una causa, entonces, ¿cuál es la causa del universo? Dios, ¿no? Pero si todo tiene una causa, Dios también tendría que tener una causa. Y si usamos la navaja de Occam, ¿para qué crear otro ser si ya tenemos en la naturaleza para explicarla por sí misma? La física actualmente tiene forma de explicar la naturaleza por sí misma, sin mencionar a Dios. Claro, puede haber científicos creyentes que pueden decir que puede haber otra cosa, ¿no? Hay una discusión sobre eso. Que entra en la filosofía de la física, filosofía metafísica, ¿no? O sea, no es necesario con el conocimiento actual explicar que el universo necesita una causa. Ahora, el argumento teológico, una finalidad. O sea, nosotros vemos en las cosas que hay finalidad, pero también existe el azar, la casualidad. En un poquito más de calor, no hay vida en Mercurio. Un poquito más de lejanía, frialdad, el Venus. Acá se dan las condiciones para la vida, ¿no? O sea, la mano es para rascar, un montón de cosas, el pie también, pero hay cosas que simplemente no tienen sentido, ¿no? ¿Cuál es el sentido de esta tierrita aquí de ensuciarme el dedo? Por eso existe la tierra, por ensuciarme el dedo y después lavarme. Uno pone por su imaginación, por su lógica, su razón, busca cosas para darle sentido, ¿no? El argumento moral. Sabemos de que hay códigos morales que son distintos, ¿no? Claro, en muchas culturas se alaba a la gente que sea valiente, en muchas culturas se alaba que la gente sea honesta, en muchas culturas se alaba esas cualidades, ¿no? Pero no todos los códigos morales son iguales, ¿no? En algunas culturas, por ejemplo, hasta ahora está mal visto que la chica esté junta con los estudiantes en una universidad. En otras culturas, hace unos siglos, a mí me hubieran quemado por hablar de estas cosas, y al profesor Castillo también, ¿no? Se veía mal, ¿no? Y en Europa los evangélicos se mataban por los católicos. Felizmente ahora ya pasa en eso, esperemos que no pase eso en Latinoamérica. Es decir, la moral cambia, ¿no? La misma Biblia tiene sus cosas, ¿no? Pero no es el tema, ¿no? El tema no es la Biblia, sino la moral, ¿no? O sea, el amor es un producto humano, un producto social, así como la ciencia, la cultura, la filosofía, la religión. Son productos culturales. ¿Cómo puede demostrar de que Dios lo puso en nuestro corazón, si el bien es de ese mal? Ahora, ciertamente somos procesos biológicos, procesos químicos, pero también procesos sociales y psicológicos. Y eso demuestra pues, cómo podemos actuar diferentemente, ¿no? Pero también las experiencias que hemos tenido en la vida explican hasta cierto punto nuestra conducta actual, y también, claro está, mientras más se sepa de los temas, qué tendencia tenemos, ¿no? A ver, ¿qué más? Después, que no he explicado, bueno, entonces sí, vamos a ir a algunos argumentos, pasen la figurita que sigue, la
Acá tienen un argumento bien clásico, el argumento de la existencia del mal, a buscar las contradicciones de la creencia en Dios, ¿no? O sea, Dios puede eliminar el mal y no puede, entonces no es omnipotente, ¿no? Porque si Dios es todopoderoso, tendré que acabar el mal. Ahorita cuánta gente está siendo obligada por tal de decir matar a alguien. Dios está mirando, no puede decir, no, es un libre albedrío, no puedo meter, ¿no es cierto? En cambio, si tú ves que alguien está pegando a alguien, te mete con todo, ¿no? Si es que eres valiente, los cobardes no se meten. Dos, Dios puede eliminar el mal y no quiere, entonces Dios es malvado, no quiere distraerse, ¿no? Tiene muy alegría, ¿no? Está aburrido, solito, entonces crea el mundo y para que está quemado, ¿no? Tres, Dios quiere y puede. O sea, Dios quiere eliminar el mal y puede, entonces ¿de dónde viene el mal? Si Dios quiere y puede, ¿no? O cuatro, Dios ni quiere ni puede. Entonces es un ser sádico, malvado. Puede, como tu papá te puede ayudar, no te ayuda. Tu papá dice que te quiere, pero no te importa. ¿No es cierto? Algo parecido, ¿no? Es un ciego, claro, está en una caricatura. La siguiente, por favor. Entonces ahí tienen pues, consecuencias de esto, ¿no? Dios es impotente, lo que contradice su poder sobrehumano. Dios sería malvado, lo que contradice su bondad sobrehumana. No, que siendo tan bueno no hace nada. Salvo algunos milagritos por acá, ¿no? Se cae un avión, todos mueren menos tú. Milagro. O choca el carro, todos mueren menos tú. Sobre todo si estás en la parte que no choca el carro o la gente. Pase. No, pase. Dios quiere y puede acabar con el mal. ¿Por qué no elimina el mal? 4. Dios sería impotente y malvado a la vez porque contradice sus poderes sobre el mal y su bondad. Dios sería incoherente, ¿no? Su perfección. ¿No? Pero bueno, el creyente dice, no, ese es un misterio, nadie sabe la voluntad de Dios, solo Dios sabe por qué pasan las cosas, por qué te tocó el carro, por qué te violaron, por qué te mataron, por qué hay injusticia, por qué te explotan, ¿no? Ya en la otra vida, pues Dios te hará justicia, ¿no? A los malvados, los va a castigar, etc. Pero bueno, el Dios de la versión castigadora, porque hay otros dioses que no hacen eso. Sí. Refutaciones, bueno, eso ya le dejo ahora a mi compañero, ¿no? Sigue. Ya se acabó. ¿Tengo más tiempo? Ya no. No, ¿puede dejarle la palabra al Epicuro, por favor? Sí, la palabra al Epicuro. Ok, gracias. Bueno, claro, lamentablemente no estuvo en mi argumentación. Cuando yo comencé, mi primera premisa no es que todo tiene una causa, sino que todo lo que comienza a existir debe tener una causa. Dios no necesita una causa, Él es un ser incausado, y esto no es petición de principio, sino que Él, siendo un ser que se encuentra fuera del tiempo y del espacio, y siendo Él el que originó el universo, no necesita una causa. Él contiene la plenitud del ser y se explica por sí mismo. La naturaleza como causa del universo ya está descartada, porque eso es como decir que el universo sale de la nada, o que el universo se crea a sí mismo. Para que algo pueda crearse a sí mismo debe ser previamente ontológico a sí mismo, y eso obviamente es contradictorio. Habla de que, por ejemplo, la tierrita, ¿no? Y algunas cosas que de repente no tienen propósito. Bueno, esa es una falacia de falsa generalización. Que existan ciertos elementos de los cuales nosotros no hayamos todavía de repente encontrado un propósito específico, no significa o no se debe a que no lo tengan. Un ejemplo clásico que se citaba es el caso de los órganos vestigiales. Se hablaba, por ejemplo, del apéndice, no tiene propósito, entonces se respondía supuestamente el argumento del diseño. Bueno, se halló recientemente de que tiene fines inmunológicos. Igualmente, por ejemplo, el final de la columna vertebral también ayuda, se decía que no sirve para nada, bueno, se encontró de que ayudaba en la posición para poder sentarse, entonces, y así muchas cosas, no, que el hecho que nosotros no conozcamos el propósito que tienen no significa que no lo tengan. Y nuevamente, si es que hay algunas cosas, más bien la excepción demuestra que hay una regla general, que la gran mayoría de cosas sí tienen un propósito, y ese propósito debe ser explicado, porque no puede ser que por sí mismo las cosas tiendan a un propósito inteligente. O sea, las causas, solamente causas inteligentes pueden provocar efectos inteligentes. No puede ser que una causa sin inteligencia produzca un efecto inteligente. Bueno, luego dice diversas culturas la moral cambia.
es un producto humano social. Me parece muy interesante que él diga que la moral cambia y luego utiliza este argumento. Entonces yo podría responderle, siguiendo su propia lógica, que esto que llama mal él, de repente para otra sociedad no es así. Y entonces me libro de tener que demostrarlo. Si la moral es, como él dice, sencillamente cambiante, depende de la sociedad, no existe el mal objetivo. Y entonces, ¿cómo acusaríamos a Dios de ser malo si para una sociedad eso está bien y para otra está mal? Entonces, es bien interesante que, a pesar de que el señor Pasimiño afirma que la moral cambia, sin embargo, para su argumento en contra de la existencia de Dios, no puede evitar lo que es natural en el ser humano, que la moral es objetiva, y que cuando vemos la maldad, nos damos cuenta que realmente y objetivamente es el malo. Así que bueno, es un pensamiento contradictorio que él tiene. Pero vamos de frente a la paradoja de Epicuro. Noten aquí lo siguiente, aquí no se cuestiona, si se dan cuenta, la existencia de Dios. Este argumento no refuta la existencia de Dios. ¿Cuánto más puede refutar alguno de sus atributos? Es decir, Dios podría existir sin ser alguna de estas cosas. ¿Ok? Ahora, yo la única discrepancia que tengo es de que la existencia del mal hace que Dios sea malo. No es del todo así. Y justo le habla del libre albedrío. Dios, de acuerdo al relato cristiano, previo a hablar del relato cristiano, debemos entender el mal como lo que realmente es. El mal no es algo en sí mismo que tiene existencia propia, no tiene ontología propia, depende del bien. Primero, previamente, hablando desde el punto de vista lógico, es el bien. ¿Y qué entendemos por el mal? Una negación del bien o una desviación. Así, por ejemplo, lo que él hablaba de la violación. ¿Por qué entendemos que violar está mal? Las relaciones sexuales son buenas porque perpetúan la especie, pero la forma en que se realiza la violación la entendemos como mala. ¿Pero qué está previo en nuestras mentes? El concepto del bien. Entonces, incluso el mal, para poder existir, necesita del bien. Entonces, no tendría sentido, si hay un Dios, hablar de cosas malas en sí mismas. Ahora, el hecho de que nosotros no conozcamos la razón por la cual Dios permite la maldad no significa que eso convierta a Dios en malo automáticamente. Esa es una falacia non sequitur. No se sigue de porque yo no conozco por qué existe la maldad, entonces niego a Dios. No, de repente yo no, imaginando, ¿no? Yo no tengo una explicación razonable de la existencia de la maldad, eso no significa que entonces Dios no existe o que Dios sea malo. Sin embargo, yo sí creo que Dios ha dotado a las criaturas de libre albedrío, y eso es así porque si no hubiera libre albedrío no sería posible esta diversidad de pensamientos, no sería posible el hecho de amar, ni muchas otras cosas que son preferibles a un universo donde hay puros robots que hacen todo el tiempo el bien. Entonces Dios crea el universo por un acto libre de su voluntad, en el cual crea seres que pueden escoger libremente amarlo o no amarlo. Bueno, de acuerdo al relato cristiano, el hombre decidió no amarlo, y esa es la explicación de por qué la sociedad está como está y todos los problemas que vemos. Ahora, Dios no ha terminado con el mal todavía, pero sabemos que hay un futuro donde Dios lo va a hacer. ¿Tengo más tiempo? Un minuto. Ya, ¿no? De ahí me vamos a dar 5 minutos. Ya, esa es la conclusión, ok. Bueno, entonces lo voy a decir sumamente rápido. Entonces mejor la conclusión. Sí, se refiere a lo que había afirmado que lo inmaterial no existe, ¿no? No, lo inmaterial sí existe. La poesía de Vallejo es inmaterial y existe, ¿no? El amor es inmaterial y existe, pero el amor depende de la materia, el espacio, el tiempo y el movimiento. No se puede amar sin un cerebro, no se puede amar sin un cuerpo, no se puede amar sin hormonas, no se puede amar sin el miserable oxígeno, la molécula O2 diatómica. Nosotros podemos hacer que el amor, la conciencia, todas esas cosas etéreas, fantásticas, sean alteradas física y químicamente. Podemos aniquilarla, trastornarla, desdoblarla, podemos manipularla a todos los niveles. Entonces vemos de que todas esas cosas abstractas, hasta sublimes, tienen una base material, la necesitan y interactúan con la materia, el espacio, el tiempo y el movimiento. Interactúan electromagnéticamente, bioquímicamente, etc. Entonces no es tan lejos, tiene un aspecto de materialidad. Ahora, de que dependen exclusivamente de ellas, no. Se supone que la estructura social
va desarrollándolas y va volviéndolas inclusive, ¿no?, a un nivel de antinatural en ciertos aspectos. Entonces, por un lado eso, pero esta discusión en realidad tiene dos sectores. Un sector, el de utilizar cierto física, química, cálculo de probabilidades, las teorías cosmológicas, estudiar aspectos de termodinámica, asuntos de las postulaciones de la muerte térmica del universo, estudiar el origen de la vida, estudiar cómo demonios se formó el código genético, etcétera, ¿no?, la estructuración de la vida, etcétera. Eso es más complejo. La parte, cierto, de los ajustes, el ajuste fino, eso requería tiempo y requería explicaciones más refinadas, ¿no? Un poco más sencillo relativamente es la parte social, de cómo se generó el concepto de Dios, etcétera. Entonces, como hay una infinidad y hay poco tiempo, yo quería, por ejemplo, la parte social. La otra parte requería mucho más tiempo. La parte que era mencionada del ajuste fino, por ejemplo, o la parte relacionada con los cosmólogos de la teoría del Big Bang. Ya, por ejemplo, la teoría del Big Bang está en decadencia, la teoría de la gran explosión, y hay por lo menos 30 contradicciones con la experiencia. Entonces está sometida a una revisión feroz la teoría de la gran explosión y otro concepto más. Además que dentro de la misma física, según las tendencias filosóficas o religiosas de físicos científicos, hay una confusión en varios conceptos, ¿no?, que inclusive han sido aclaradas hace tiempo, pero tercamente insisten en mantenerla, ¿no?, como la dualidad onda-partícula, las relaciones entre mecánica cuántica y mecánica clásica, la teoría de física estadística, las teorías de física estadística, etc. Que aparte habría que aclararlas. Por otro lado, el concepto de Dios, me estoy salteando a esas áreas, ¿no?, nace en el cerebro. El cerebro es el que genera neuronalmente la base para el concepto de Dios, que es la Liga Armando. El cerebro funciona simultáneamente, entre otras cosas, como una computadora analógica y como una computadora digital. La parte analógica del cerebro genera, a través de la metonimia y la metáfora, genera la identificación con tus o con yos, con personalidades, los procesos, objetos naturales. Por eso los árboles, las piedras, el rayo, la lluvia, los ríos, los animales, son personas, se las trata como tú. Entonces, esa personificación se origina en el cerebro y es la base, el progenitor absoluto de los conceptos que van a devenir posteriormente religión. Inicialmente los dioses no existen, sino que se presentan, inicialmente son las potencias invisibles, o si quieren hay unas concepciones triples, la de las diosas madre, las mujeres sagradas, el culto a los ancestros, y después posteriormente divinidades de la guerra, de la fertilidad, etc. Entonces ahí es donde se inicia el proceso, y después socialmente no. Por otro lado, otro detalle, salteándome, ¿no?, otras cosas. ¿Cómo Dios se puede conocer a través de su obra? Díganme la obra y les diré quién es el maestro o cómo piensa. Un universo, una naturaleza amorales son el reflejo de un Dios amoral. La naturaleza, el universo, obedece a leyes y tiene comportamientos automáticos que se generan internamente y no distinguen entre bien y mal, solo actúan. En un determinado momento se pueden convertir en cosas que se pueden interpretar como bien y mal. Entonces, una naturaleza amoral es el reflejo de, si existiese Dios, ¿no?, un Dios amoral. Entonces podemos decir aquí, bueno, es que los otros me han ganado, los otros han tenido 5 veces más tiempo que yo, pero no, por si les suman, claro. Muy bien. Bueno, agradezco a todos los que han venido. Como conclusión, bueno, mis argumentos me parece que han tenido una estructura lógica, del cual de las premisas se extrae la conclusión. Y las premisas no han sido refutadas. Nuevamente, bueno, el señor Luis del Castillo dice que el amor o la conciencia pueden ser manipulados físicamente porque tienen una base material.
Es una falacia de afirmación gratuita, ¿no? O sea, no hay ninguna razón suficiente para decir de que la materia va a emerger lo que no es materia. Nuevamente está diciendo allá, e incluso dice de que uno puede impactar en el otro. Es cierto que el ser humano es una unidad sustancial de cuerpo y alma, y hay factores físicos que impactan en la parte inmaterial como la parte inmaterial en la parte física, pero eso no demuestra, digamos, que uno emerja del otro. La parte inmaterial necesita una explicación y el materialismo no da una explicación coherente. El concepto de Dios nace en el cerebro. Bueno, supongo que se refiere por el hecho de que es bastante racional y cuando yo utilizo mi cerebro para elaborar mis argumentos puedo darme cuenta de que Dios existe, pero no es un concepto que se encuentre solamente en mi mente, porque ya hemos dicho, el universo, Dios es la mejor explicación del universo, los valores morales, de las evidencias del diseño, y eso no es algo que esté en mi mente, sino que yo observo la naturaleza y busco la explicación más racional. La naturaleza él dice, ¿no? La naturaleza del universo, como yo analizando la naturaleza del universo me puedo dar cuenta de cómo es la naturaleza de Dios. Como el universo es amoral, entonces Dios es amoral. Falso. Eso yo puedo de repente dibujar un cuadro y pintarlo, y no significa que si el cuadro es, por decirlo así, rojo, yo soy rojo, o el cuadro tiene ciertas propiedades, yo voy a tener las propiedades. Eso es falso. O sea, Dios tiene por sí mismo atributos que no transmite a su creación, porque Dios es un ser distinto en la creación. Y quisiera terminar concluyendo de que, y normalmente lo utilizo en mis conversaciones con escépticos, muchos dicen, quiero ver a Dios, ¿por qué no se manifiesta? Dios se manifestó en carne hace 2000 años, y existe registro histórico. Sin utilizar la Biblia yo puedo citar la correspondencia del Plino Trajano, puedo hablar de Talos, puedo hablar de Cornelio Tácito, puedo hablar del Talmud babilónico, donde habla de la existencia de Jesús como un ser histórico. Y hay un evento que no puede ser explicado solamente por métodos naturalistas, que es el evento de la resurrección. Nosotros, si tomamos la Biblia solamente como un libro de historia, podemos sacar las siguientes conclusiones. Número 1, que los apóstoles creyeron que Jesús había resucitado. Solamente a veces creyeron, no necesariamente que resucitó. Que cambiaron mucho su actitud. Que el día sagrado de los judíos, que era sábado, fue cambiado intempestivamente al domingo porque se creía que ese día resucitó el Señor. Que la gran mayoría de apóstoles estuvieron dispuestos a morir por la verdad que Jesús resucitó. Y por último, que Saulo de Tarso, que fue un perseguidor de la iglesia, se convirtió al cristianismo por esa verdad que Jesús resucitó. Me parece que la explicación más racional de todos estos eventos es que Jesús realmente resucitó, si es que nosotros no vamos a partir de presupuestos naturalistas y materialistas. Sobre todo que si ya demostré que Dios es omnipotente, Él podría hacer ello. Si Jesús realmente resucitó, eso debe significar algo para nuestras vidas. ¿Cuántos minutos tengo? Muy bien, el señor Matarenares, yo podría decir que es el campeón en llamar falacias a sus oponentes, ¿no? Eso se llama falacia ad hominem, atacar, ¿no? Bueno, entonces le tocará atacarlo, pues ¿de dónde sabe de que Dios es el ser incausado, que Dios creó el mundo? ¿De dónde? ¿Ah? ¿Cómo sabemos de que Dios es el más perfecto, que tiene todos los atributos posibles? Es el argumento ontológico, pero es producto de la imaginación humana. Es como imaginarse un caballo con alas. Pegaso, ¿existe el Pegaso? No existe, ¿no? Y él dice que el argumento de la parroquia de Epicuro no demuestra que Dios no existe. Bueno, faltó el remate, ahí sí tiene razón. Claro, como no soy capaz de aceptar que hay un ser malvado, que haya creado el mundo, y a la vez sea omnipotente, para mí no existe, producto de la imaginación humana. Menos aún hay un diablo. Es decir, no necesitamos ahora, en el siglo XXI, explicar la maldad humana en base a series que nadie ha visto jamás, ¿no? Para explicar la conducta humana. Para eso tenemos la neurociencia, y la neurociencia también nos puede explicar que Dios está incluso en nuestro cerebro, es producto de la evolución. Hay zonas de nuestro cerebro que son estimuladas con campos magnéticos, y por más ateo que sea, o algunos ateos, sienten una presencia extraña, ¿no? Pero no demuestra que sea Dios, sino que demuestra que el cerebro está diseñado, entre comillas, producto de la evolución, para creer en Dios, para creer en un ser supremo, ¿no? Producto de la evolución, porque otra vez, en los tiempos primigenios, estábamos desvalidos, los seres humanos no sabíamos cómo explicar las cosas. Éramos ignorantes, no es que seamos ignorantes ahora, sino éramos ignorantes. Como especie, no sabíamos explicar el mundo. Entonces, necesitamos la creencia de Dios para sobrevivir.
Ahora hay sociedades donde son de bienestar, tienen seguro, tienen comida, tienen trabajo, y ya no necesitan creer en eso. No todos, claro está, pero la mayoría, ¿no? La sociedad de bienestar, que no necesitan de la religión. Ahora, ¿qué más dijo? Dice que ha demostrado con lógica que Dios existe. Bueno, pues para mí, bueno, esa será su lógica, sus razones, ¿no? Como la que esgrime ahorita, que la Biblia es un registro histórico, porque en un libro dice que alguien resucitó, voló, necesariamente es historia eso, ¿no? Tiene los libros de Superman, Clark Kent, vuela lo más rápido que la bala y uno va a creer en eso. ¿Es cierto? No todo lo que está escrito, por lo tanto, tiene que ser verdad. Ningún libro llamado sagrado, sea el Corán, los Vedas, cualquier otro libro que haya creado cualquier religión, tiene algo de contenido sobrehumano, sobrenatural y divino, ¿no? Ese será motivo de otro debate, no hay tiempo para eso. Que Jesús haya existido, eso no explica, no demuestra de que sea el Hijo de Dios, el enviado de Dios, el profeta de Dios, el Dios encarnado. Es una creencia, producto de la fe. Así como los de la fe creen que Jesús se encarnó en un chileno pibelense, igualito. Un montón de gente cree cosas, pero eso no demuestra que sea cierto. Esa es la fe. Muy bien, y como es para Navidad, la moraleja, si tú crees en Dios es una cuestión de fe. Todo argumento tiene su contraargumento, ¿no? Tú crees en Dios, te hace feliz, te hace bien, bueno, enhorabuena, ¿no? Pero si no crees en Dios, no te satisface esa creencia, está bien. Tienes la ciencia, tienes la filosofía como alternativa, ¿no? Tú puedes armar tu sentido de la vida, ¿no? Porque eso sí, el único sentido que nos ha dado la naturaleza es la sobrevivencia, la supervivencia, la perpetuidad de la especie, ¿no? Pero nosotros, como seres sociales, tenemos que buscar, de acuerdo a la sociedad en la cual vivimos, nuestro sentido de la vida. Para algunos somos teólogos, otros somos físicos, otros filósofos, otros somos verduleros. Entonces uno tiene que buscar eso, ¿no? Estamos solos. Nadie va a resolver nuestro problema, ni los extraterrestres, ni los dioses, ni la segunda, la tercera, la cuarta venida de Jesucristo. Solamente nosotros organizados como sociedad, como grupos, que seamos creyentes o no, podemos resolver nuestros problemas. La injusticia, la corrupción. Si tú crees en Dios y no usas esa creencia en la vida práctica, tu creencia no sirve, ¿no? Igual para un ateo puede creer en Dios, pero tiene que tener cierta moral mínima, ¿no? Como ser social. Y no es que Dios lo mande así, sino que se necesita una decencia mínima para vivir, para sobrevivir, para vivir mejor, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Muy bien, entonces muchas gracias. Buenas noches. Acá te traigo un material si gustan, ese material que está es gratuito y acá tenemos unos libros sobre estas cosas. Gracias. Un fuerte abrazo para el ponente, por favor. Vamos ahora a iniciar con la ronda de preguntas, así que deseamos que por favor sea específico, aproximadamente tenemos media hora, ¿sí? Luego, finalizando este debate, empieza lo que es el conversatorio sobre el aborto, ¿sí? Entonces... ¿Conmigo o no? Sí, mejor con... Bueno, interesante el debate. Yo también diría de que hay muchas razones para hablar de algo más racional. Las personas pueden creer, las personas pueden sentir y las personas pueden pensar. Y las tres formas son válidas para relacionarse con Dios. Cuando se está hablando pues, del argumento cosmológico y se está hablando sobre un argumento racional porque la materia no puede ser ni infinita ni eterna porque llevaría a contradicciones absurdas sobre infinitos reales que no se dan, por procesos infinitos que nunca manifestarían en ningún momento presente, y porque la ciencia que trabaja con datos duros, positivos y empíricos no demuestra que el universo sea eterno, y tampoco demostró un multiverso, o sea, hay que sacar esa teoría. No hay, por lo tanto, un dato empírico duro para que los filósofos ateos digan o que el universo siempre estuvo o siempre estuvo bajo un... ¿Cuál es la pregunta? ¿La pregunta cuál Quiero es? comentarlo para que los ponentes ateos respondan el comentario. Y yo tengo presente que sí se puede hablar, por tanto, de un ser necesario, que es estar fuera del espacio y tiempo, diciendo el inicio de este, causa de este. Incluso se habla, por ejemplo, del movimiento, ¿no? Entonces, el movimiento... Solamente es un momento de preguntas. Dame dos minutos para opinar. Estamos con el tiempo. Dame 2 minutos para opinar y de ahí que yo... Sí, estamos con el tiempo, no podemos dar más tiempo, ¿sí? Dame uno. Entonces, dame un tema. Entonces, bajo esa posición, tienes ahí que
sí se puede hablar de un ser subsistente, porque todo movimiento depende de otro, pero si para evitar los infinitos tiene que haber un primer motor, el primer motor tiene que ser subsistente, para ser subsistente tiene que ser perfecto, para ser perfecto que tiene todas las perfecciones, para tener todas las perfecciones tiene que tener personalidad. Y si tiene personalidad e inteligencia, tenemos que saber un diseño, porque las cosas no se pueden dar a sí mismas, leyes, condiciones, valores, ni constantes, porque para darse eso tuvo que haber existido antes para darse las condiciones. Pero no, vienen de anterior a él. Muy bien, muchas gracias. Es necesario, porque Muchas gracias. Preguntas específicas, no vamos a pedir opiniones, ¿está bien? Sí. Para ustedes oponentes, la existencia de Dios en una sociedad, entre comillas, como la peruana, entre primitiva y violenta. ¿Esa pregunta? Responde una por una y contestar, porque si Sí, está bien. No sé si Pero puedo. está como se llama de que la existencia de Dios en una sociedad tan, entre comillas, primitiva y violenta como la sociedad peruana. ¿Qué beneficia, qué no beneficia? O, Bueno, la primera era que en física, en ciencia no conocemos ninguna forma de destruir la materia, solo transformarla. Por lo tanto, de ahí podemos afirmar razonablemente su eternidad. No sé, es absoluto. No, hay una cuestión, si algo es indestructible desde el punto de vista físico, la física es la que quiere establecer cuando un sistema físico se puede destruir. Entonces habría que definir qué es destruir un sistema físico. Destruir un sistema físico es solamente transformarlo, desalmarlo, hacerlo pasar de una forma a otra, pero no hacerlo sumergir en la nada. En la física no conocemos ningún proceso de inmersión en la nada, ni ningún proceso de emergencia de la nada, en absoluto. No tenemos ni una sola experiencia. Entonces tenemos que extrapolar en base a eso. Lo único que podemos utilizar nosotros es lo vivido, lo extrapolado, lo experimentado, lo razonado desde ese punto de vista. Entonces de ninguna manera se puede decir de que la materia del universo tuvo un comienzo, porque hubiera tenido que haber un momento en que no era y después fue. Había primero la nada y después de la nada emergió el todo. Había no ser y después puede ser. Y hasta Parménides lo rechaza, ¿cierto? Sin ser, ¿cómo se llama sino parcialmente un materialista. Entonces, de ninguna manera puede sacar un argumento de que hubo un principio para el universo. Claro, con la moda, ¿cierto?, de la teoría de la gran explosión, se reafirmó, ¿cierto?, ese tipo de conceptos. Pero ese principio no existe ni siquiera en el Génesis, a pesar de lo que dice el señor Diego Matalinares, ¿no? Matalinares, ¿no? No, si hubieron principios, hubo principios en los procesos, pero no en el contenido, en la sustancia. Después lo de Dios en la actualidad, etc. Bueno, la sociedad peruana y todas las sociedades son esencias ateas. O sea, son ateos prácticos. Funcionan como si Dios no existiera. Sí, nuestra sociedad, esta y casi todas, la mayoría están sumergidas en una sociedad basada en economía dineraria, basada en el mercado. No somos una comunidad, somos un mercado. Entonces funciona en base a eso, en base a los negocios. Los negocios hasta trastornan la moral. La moral es fastidiosa cuando sabotea los negocios. Cuando no causa problemas, por ejemplo, en los negocios. La religión y la moralidad pueden pasar, pero si empiezan a causar problemas en los negocios, en el business, entonces ya hay que desecharla. Entonces todos somos en esencia, ¿no?, en el punto de vista práctico, ateos. Solamente recurrimos a Dios, bueno, en casos desesperados algunos, ¿no? Pero de la práctica de una sociedad dividida en clases, una sociedad dividida contra sí misma, una sociedad en grave peligro, ¿no?, ecológico, una sociedad basada en el mercado, una sociedad basada en el dinero, no utiliza a Dios para nada, solo simbólicamente en cierto momento. Siguiente pregunta. Perdón, no era la pregunta para... ¿Para quién? No es necesario que haya Dios. ¿Para quién específicamente, por ejemplo? ¿Diego? Ok, voy a intentar ser breve. Una cosa, falacia nominem es atacar a la persona y en ningún momento he atacado yo a nadie aquí. Yo he atacado los argumentos. La
la pregunta, ¿no es Dios necesario? Y aprovecho de responder la otra pregunta, si en nuestra sociedad de qué nos beneficia. Yo no quiero caer aquí en una falacia de misericordia ni decir nos beneficia porque no sé, vamos a ser mejores personas. Se trata de si Dios existe o no. Irracionalmente nosotros podemos demostrar que existe. Si Dios existe, racionalmente demostrado, entonces ¿qué implicancias tiene para nuestras vidas? Yo creo que muchas. Primero que nada nos podemos relacionar con Él porque es un ser personal. Tenemos fuertes razones para pensar que nuestra existencia no acaba aquí, porque hay una parte inmaterial que no está explicada por la materia y que debe trascender a la materia. Aprovecho porque creo que me queda un poquito de tiempo. La mayoría de sociedades no necesita de Dios, se dijo. Esa falacia popular, ¿no? O sea, que la mayoría de sociedades no vivan o sean ateos, incluso si todo el mundo es ateo, todas las personas en el mundo sean ateas, no interesa.